Bueno, en un minuto comenzamos. Yo doy bienvenida a toda la gente que nos va acompañando. Joaquín, tú presentes a nuestro invitado el día de hoy de la primera ponencia. Pues creo que, digo, ¿qué va? ¿Qué les parece si de una vez comenzamos y estamos a menos de 30 segundos? Vamos a hacerlo así. Otra vez, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en la tercera jornada del primer simposio iberoamericano de finanzas bursátiles, economía y negocios. Estamos muy contentos. Hasta hoy han sido justo lo prometido las ponencias. Gracias a todos por acompañarnos. Reitero, por favor apaguen sus micros y sus cámaras. Les estaremos dando recordatorios si a alguien se le pasa, que sería humano y no pasa absolutamente nada. Pero doy pie, querido Joaquín, adelante. Jesús, bienvenido de parte del IAT Bursátil México. Te agradecemos tu tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias Jorge. Muchísimas gracias al IAT por, la verdad, por toda la organización del evento. Es un gusto trabajar desde el IEB con vosotros en este primer simposio, ¿no? Yo creo que va a ser primero de muchos, ¿no? Porque estamos encantados y está saliendo muy bien, está teniendo mucha demanda. Y hoy tenemos una temática pues de auténtica actualidad, ¿no? De auténtica actualidad como son las finanzas sostenibles, ¿no? La sostenibilidad de los negocios. Es importante desde el punto de vista de los resultados, pero es importante también desde el punto de vista de los resultados y del nuevo entorno regulatorio. Lo que vamos a hacer va a ser dar paso a Jesús Mardomingo. Jesús Mardomingo es nuestro director del área de sostenibilidad. Tenemos nuestros programas de finanzas sostenibles, tenemos nuestros cursos de finanzas sostenibles, tenemos incluso las certificaciones relativas a las finanzas sostenibles. Y bueno, y tenemos a Jesús Mardomingo con nosotros, que además de ser un excelente profesor muy querido en la casa, lo tenemos como todos nuestros profesores y como todos los ponentes que estamos teniendo esta semana con vosotros, ¿no? Es un profesional en activo, es socio de una gran firma como es Dentons y bueno, tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Sin más, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, que además sabemos que no es mucho. Muchas gracias por estar siempre, la verdad, disponible. Te dejamos desde el punto de vista de la operativa, lo que ha dicho Jorge. Vamos a intentar mantener todos, tanto micro como cámara cerradas. Sí os pediría a todos que mantuvierais cámara y micro cerrados para darle el protagonismo estético y visual a Jesús, porque si todos apagamos, Jesús aparece en primer plano para que pueda dirigirse a todos nosotros. O sea que todos, por favor, mantengamos el micro y la cámara apagada. Y cualquier duda que tengamos, cualquier pregunta que queramos hacer, siempre de 7 a 8 es la ponencia a última hora. De los últimos 10 minutos serán para ruegos y preguntas. Escribidla, por favor, en el chat y nosotros se la haremos llegar o Jesús mismo las leerá en el chat de la sesión. Pues muchísimas gracias, Jesús. Bienvenido de nuevo aquí a la sesión. Todo tuyo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Joaquín. Eres muy amable, como siempre. Muchas gracias por lo del escenario estético. Se agradece porque bueno, el decorado no lo he preparado. Veo que queda muy bien aquí una bandera de España y un cuadro que tengo en mi despacho, que la verdad no me lo puse yo, no me gusta mucho y que aparenta tener mucha melena mi cabeza cuando no es tan así. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar conectado a este evento. Cuando me lo plantearon y me hablaron de hablar sobre el planteamiento de hablar sobre finanzas sostenibles, pues le decía a Joaquín otra vez de finanzas sostenibles, pero es verdad que cuando me mencionó la palabra México, mi talante cambió completamente y decir que simplemente por ese hecho me agrada muchísimo estar conectado a este evento. Como apuntaba Joaquín, llevo trabajando ya 5 o 6 años en esta firma que aquí en España no es muy conocida, realmente se llama Dentons y tiene presencia también en México, pero en México también somos pequeñitos, un poco como en España, pero vengo de otra firma de abogados que también en México es muy conocida, que se llama Cuatro Casas, que es donde he desarrollado mi carrera profesional, he estado allí más de 18 años y me ha permitido viajar con mucha frecuencia a México y es un país al que le tengo un especial cariño. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, me han planteado un título pues muy amplio, ¿no? Porque hablar de finanzas sostenibles es pues hablar de muchas cosas y de muchas cosas a las que actualmente a todo se le pone el calificativo de sostenible. Dentro de mi trabajo, más allá de la abogacía, y como decía
Joaquín, pues soy un Miura, un toro que entra al trapo rápidamente, no sé decir que no. No hace mucho tiempo me invitaron a un medio de comunicación a escribir una columna quincenal y he descubierto la importancia y la dureza de los periodistas, ¿no? El tener que idear cada 15 días un tema del que tratar y del que hablar, ¿no? Y esta semana estaba dándole vueltas de qué hablar y se me ha ocurrido una temática que rápidamente pues debe ser la de formación profesional las veces que te cuentan o oyes la palabra sostenible, que necesariamente va a ser también sostenible, en este caso sobre la movilidad sostenible, es el tema que se me ha inspirado, y todo con ocasión del viaje, probablemente el primer viaje más sostenible que cambió un poco la historia de la Edad Moderna, ¿no? Que es el viaje de Cristóbal Colón, que se celebra por estas fechas. Y pensando en sostenibilidad, pues voy a hablar de Cristóbal Colón. Quiero decir con esto que si hacemos un análisis de las palabras más repetidas durante los últimos 2 años en la sociedad, no solamente la española, sino en la sociedad mundial, pues probablemente las palabras confinamiento, las palabras COVID, las palabras vacuna, las palabras pandemia, la palabra China, hay una serie de palabras que se repiten mucho, pero en ese listado de palabras muy repetidas, probablemente esté también la sostenibilidad, un concepto o un valor que se ha convertido en un valor sin duda indiscutible en la actualidad y probablemente para el futuro, tanto para ciudadanos como para empresas. Y es lo que decía antes Joaquín en su presentación, ¿no? Finanzas sostenibles, y a él se le escapó la palabra empresa, cuando realmente las finanzas sostenibles probablemente piensan más fundamentalmente o aparentemente en el mundo financiero. Pero al final, para poder promover negocios y promover empresas hace falta dinero. Los que financian son entidades financieras, pero los financiados son las empresas y están todos jugando al mismo concepto. En definitiva, que es un valor irrenunciable y es un valor, vamos a decir, diferenciador en la actualidad, y que el desarrollo de este concepto no ha tenido solo que ver con la tecnología, que está muy vinculada también a la sostenibilidad, sino también con la digitalización y finalmente con la eficiencia energética. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que también durante todo este tiempo, y este probablemente sea otro concepto del que tengamos que hablar mucho más, es que estamos en un estado de sostenibilidad que yo llamaría 2.0. El sostenibilidad 1.0 quizás lo hayamos superado ya con creces, fundamentalmente por la insistencia e intensidad con la que se ha tratado la materia en los últimos meses, años, y porque en la 1.0 pues los clientes estaban dispuestos, y hablo desde el punto de vista financiero, a pagar más por un producto sostenible, y ahora en la 2.0 en la que nos encontramos, pues no están dispuestos a pagar más por un producto verde, la verdad, sino que directamente el otro no lo quiere. Y por tanto no hay una competencia entre un producto verde y no verde, sino que directamente o eres verde o no puedes avanzar, ¿no? Y en ese sentido, la sostenibilidad, pues podemos decir que también tiene perdedores, y estos perdedores existen, y aunque nos guste más hablar siempre de los ganadores, ¿no? En ese mundo de perdedores probablemente están los propios ciudadanos. En España estamos viviendo una realidad muy vinculada con la sostenibilidad, que es la elevación del precio de la energía, y eso significa que lo verde cuesta dinero. Pero lo cierto es que la humanidad, y digo bien, la humanidad entera parece que han apostado pues por un nuevo mundo, me gusta mucho un concepto que utiliza algún autor en España, que lo dice en términos muy musicales, y es que hemos apostado por una nueva sinfonía del mundo, que en el mundo financiero sería pues, la sinfonía del nuevo mundo financiero, ¿no? Como la de Borsak, que tiene 2 notas fundamentales. Una es la sostenibilidad y la otra es la digitalización. Y lo cierto es que el mundo, esto es una obviedad, está cambiando y por ello deberíamos hablar no tanto de esa sostenibilidad que comienza con mucha intensidad. Los autores hablan siempre de los acuerdos de París del 2015 o del Pacto de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La verdad es que deberíamos atrasarnos un poco más en el tiempo y probablemente ya desde el crack del 2008 empieza a producirse un cambio en todo el sistema financiero
inicialmente muy basado en los temas medioambientales, pero que la sociedad está provocando que cambie, ¿no? Que cambie brutalmente. Y por tanto, yo creo que esta sociedad tan cambiante nos debería permitir no hablar tanto de la sostenibilidad a la que hemos llegado en este momento, o de lo que se está hablando en estos tiempos, sino de lo que podríamos decir la sostenibilidad que viene, la que tenemos por delante y la que entre todos podremos definir. Lo cierto es que donde estamos ahora es muy diferente de donde estábamos pues hace, insisto, no muchos años. Yo me estoy refiriendo al año 2015, pero en términos de finanzas sostenibles probablemente tengamos que llegar al 2018 y a día de hoy, que estamos en el 2021 y por medio hemos tenido un año que prácticamente no computa, pues estamos todavía asentando los conceptos y hay un debate de si estamos en una fase de educación y sensibilización o si realmente tenemos que pasar ya rápidamente a la ejecución. Hay algunos sectores que empiezan a aplicar la norma directamente, pero el origen, que fundamentalmente, y perdonen que les hable sobre todo de la perspectiva española, se desarrolla como consecuencia de la transposición de la información no financiera y de la directiva comunitaria que trata sobre la información no financiera y su transposición al ordenamiento jurídico español, que empieza a obligar primero a las sociedades cotizadas a aportar una información que todavía no ha terminado de consolidarse y a la que le falta incluso armonización a nivel europeo, pero que a nivel incluso internacional pues le falta la armonización necesaria para que podamos estar todos hablando del mismo concepto, ¿no? de la misma armonía. En cualquier caso, hay tres ideas fundamentales. Una es que vamos muy deprisa, esto es indudable, cada minuto que pasa ha cambiado todo, pero mucho más deprisa que cambiaba antes. Y en segundo lugar, que hay tres factores que nos invaden, junto con el de la nueva sinfonía y las dos claves musicales de la sostenibilidad y la digitalización, que es que especialmente en el ámbito de la sostenibilidad hay tres características que marcan la pauta a la hora del desarrollo de la materia. En primer lugar, el que se convierte en un ejercicio binomial. Antes hemos dicho que hay un momento en que en el 2.0 los inversores, los consumidores, hablando de fondos de inversión o hablando de productos financieros, los inversores y depositantes no están buscando el mejor precio, sino que sea verde directamente y descartan al otro. Y, por tanto, buscan lo sostenible. Y en ese ejercicio de qué es sostenible y qué no es sostenible, después de mucho debate, lo que sí parece es que este debate se resuelve de una manera binomial. Las cosas son sostenibles o no lo son. No hay un término medio. Lo que sucede es que para alcanzar esa definición, alcanzar ese punto final, pues han nacido nuevos conceptos como el de la taxonomía, que es un ejercicio de calificación de qué cosas son sostenibles y no son sostenibles para poder optar a ellas en cada momento. El segundo factor que comentaba que está siendo muy relevante es el que es un ejercicio muy dinámico, muy dinámico. Esto cambia permanentemente. El curso superior que impartimos en el Instituto de Estudios Bursátiles, de la primera a la segunda promoción, que distan semanas, meses, cambia casi hasta el claustro, porque las materias se modifican, los conceptos cambian, lo que empieza como muy sostenible desde la perspectiva medioambiental y desde el aspecto puramente financiero, centrándonos en temas medioambientales, como puede ser la inversión renovable. Estoy viendo por aquí a Pedro Garrido de BBVA, muy especialista en la materia, pues hace que en la evolución se abandone el plano energético y el plano medioambiental y se le empieza a dar mucha más fuerza al plano social. Esto en algunos países, especialmente en Iberoamérica, ha sido así. Es más importante el tema social que el tema medioambiental, ¿no? Pero al mismo tiempo coge mucha fuerza el otro gran elemento del ESG, ¿no? del desarrollo ESG, del desarrollo sostenible, que es la gobernanza. El concepto que en este momento además involucra no solamente a las propias compañías, a los órganos de dirección, sino a todos los stakeholders, todos los implicados en este proceso, que hace que todos colaboren y que participen en el desarrollo de esta nueva forma de hacer y que aborde cuestiones no solamente desde el punto de vista de gobierno corporativo estricto, sino aspectos tan importantes en la sociedad actual como los factores de inclusión. Factores de inclusión que, en mi opinión, también están por definir completamente y por eso siempre hablo de cuál va a ser la sostenibilidad que viene, porque estamos muy centrados probablemente en una inclusión y en un desarrollo de esta sostenibilidad y de gobierno corporativo, de la perspectiva del gobierno corporativo, en la inclusión, pero siempre pensando en la diversity y probablemente en una diversity de género, de sexo, de religiones, de razas,
pero nos olvidamos de algunas diversities, especialmente en España, y no porque yo me empiece a sentir mayor, que creo que son muy relevantes, que en este caso sería la diversity generacional. La población cada vez está más envejecida y, por tanto, existe un desequilibrio que obligaría a pensar en que no podemos dejar apartados a los más mayores simplemente por el hecho de ser mayores. Y esta realidad no se está viendo ni se está estudiando con mucha profundidad. Vuelvo a hablar del caso español, pero lo cierto es que, y hablando de entidades financieras, pues se están produciendo grandes cambios en la estructura de empleados de los grandes bancos españoles, de miles de empleados, en donde la parte superior de la pirámide de la edad pues va evolucionando hacia la calle. Y esto supone un cambio importante que probablemente evolucione más con el futuro. El tercer factor al que me refería, junto con el ejercicio binomial, o se es o no se es sostenible. Dos, el tema de evolución dinámica y geométrica, es que esta sea una materia vinculante, o por lo menos lo acabará siendo en gran medida. Los grandes cambios en el sistema financiero, y nos remontamos ahora sí al 2008, después del crack del 2008 con la crisis de Lehman Brothers y toda la crisis que se desarrolla, provoca un debate sobre si la culpa la tiene el supervisor o no la tiene. El supervisor se lava las manos, la culpa la tiene el sector financiero. Podemos inventar conceptos de no hay que dejar caer las grandes entidades, pero lo cierto es que al final lo que apareció fue un gran tsunami normativo que nos invadió y nos arrasó. Ese tsunami normativo probablemente no, vino con un carácter vinculante súper agresivo, que no sé si consiguió estabilizarlo todo o no, pero que a su vez generó nuevas reflexiones, sucesivas modificaciones, que llegando el coronavirus, pero llegando también este movimiento de sostenibilidad, exigen un nuevo cambio normativo que desde luego a nivel España está siendo muy agresivo. En España sí que somos más papistas que el Papa. Entonces, cuando Europa quiere ser sostenible, pues nosotros hemos desembarcado con infinidad de normas ya adelantándonos a la propia normativa europea, que generan ese tsunami normativo y que, en definitiva, pues nos sitúan en un ámbito que bien empieza a ser ya vinculante, es decir, ya es obligatorio. Y esa parece ser la tendencia, entre dejar fluir tranquilamente que acontezcan las cosas o poner vallas al campo, regularlo todo. Parece que la tendencia será la regulación intensa de muchas materias relacionadas con todo este entorno sostenible. Habrá que verlo. Lo cierto es que, como digo, se sigue desarrollando normativa y habrá que ver cómo se va implementando en cada uno de los territorios o las materias. En nuestro caso, en el entorno comunitario, en el entorno europeo, hay un impulso normativo que lo marca un plan que nace, como os decía, en el año 2018. Es un plan que en el caso europeo va a ser plurianual y que tiene un objetivo muy claro, como tiene en general en todos los ámbitos de las finanzas sostenibles y todo lo que rodea la sostenibilidad, que no es otra que la descarbonización, me ha salido bien la palabra, garantizando una transición justa e inclusiva. Este concepto de justa e inclusiva se deduce de la nueva revisión que se ha hecho al Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, que se aprueba en el 2008 para entrar en vigor en el 2019 y que realmente hasta el 2020 no empieza a aplicar las primeras normas. Pero es que estamos en el 2020 y ya tenemos una revisión de ese Plan Inicial de Acción de Finanzas Sostenibles que incluye este objetivo, que sigue siendo la descarbonización absoluta, pero garantizando una transición justa e inclusiva. Una garantía que además se marca temporalmente, una garantía que se marca con unos futuros que hace poco el presidente de España hizo una presentación de cómo quería España en el año 2050. Yo la verdad es que le envidio, porque esa capacidad de visión a tantos años, cuando no estamos siendo capaces de ver qué nos pasa mañana, porque el valor del futuro pues ha bajado muchísimo, pues me da mucha envidia esa capacidad que tiene de visión, ¿no? Pero lo cierto es que estos planes que se están estableciendo no piensan en el corto plazo, sino que piensan en una neutralidad climática de cero emisiones netas de CO2 en un futuro que gira en torno al año 2030-2050. Bueno, decía que este plan de acción de finanzas sostenibles es la estructura o el marco normativo que nos marcamos en Europa para cumplir ese pacto verde que nos hemos también aplicado los europeos y el resto de compromisos internacionales de la Unión Europea.
Esa descarbonización de la que estoy hablando supone fundamentalmente, desde el punto de vista práctico, pues una inversión a gran escala. Estamos hablando de unos 350.000 millones de euros anuales, es decir, que tiene un coste, por eso me refería también a los perdedores, probablemente haya gente que no se vea involucrada en esto. Este plan supone también unos presupuestos de la Unión Europea que bajo el marco de Europa Next Generation pues abordará unos 750.000 millones de euros y un marco financiero plurianual 2021-2027 de 1 billón de euros siempre, y una financiación mixta que se mezclará entre el que se llama el proyecto Invest EU de Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, que va a intentar también fomentar todo este mundo, ¿no? Y todo esto se junta con un elemento de financiación privada, que es lo que también pretende, con carácter general, el plan de acción de las finanzas sostenibles, con un plan que se llama el Plan de Acción de la Comisión para la Financiación de un Crecimiento Sostenible y que obliga también a la financiación privada. Este plan y estos elementos de inversión que os estoy marcando, en definitiva, y que tienen un objetivo único tras la revisión de este plan europeo, que insisto, porque ese es el mensaje, que es la descarbonización, garantizando una transición justa e inclusiva, de ahí lo que os decía del movimiento inclusivo, y no solamente de género, sino también generacional, es triple. Por un lado, reorientar todo el flujo de capitales privados hacia las inversiones más sostenibles. Ahí es donde entra en juego ese elemento de taxonomía que antes estábamos hablando y que marca y marcará las reglas del juego respecto de hacia dónde tienen que ir las inversiones para que el flujo de capitales sean conducidas adecuadamente. El segundo elemento que creo que es muy importante es la incorporación de todo lo que supone sostenibilidad en la gestión de los riesgos. Todo lo que estoy contando de la perspectiva del mundo financiero, que ahora estoy centrando inicialmente en las finanzas sostenibles, que es el título que me habéis planteado, podría extrapolarse al resto de entornos económicos y socioeconómicos que comienzan lógicamente por el mundo empresarial y probablemente no con las grandes empresas, sino con las pequeñas y medianas empresas, en donde tiene que nacer un nuevo concepto y, como nos gusta decirles a las pymes aquí en España, que son las pequeñas y medianas empresas, tenemos que recordarles que se harán mayores, ¿no? Y cuando sean mayores habrán tenido que estudiar y habrán tenido que adaptarse adecuadamente, ¿no? Y tercer lugar, y quizás es el elemento más complejo y más difícil, porque somos humanos y al fin y al cabo pues tenemos un elemento que ahora mismo, unido con la crisis pandémica, yo creo que se nos ha acentuado, y me refiero a la falta de visión del futuro. El futuro ahora mismo no lo vemos, no sabemos qué va a pasar mañana mismo y no tenemos previsión. Y decía que el tercer elemento es fomentar la transparencia. Bueno, hasta ahí pues cada vez estamos más acostumbrados a ser transparentes, aunque nos queda todavía algún recorrido y desde luego algunos sectores como la política o algunas otras. Y en segundo lugar, fomentar lo que llamamos en el sector financiero el largo plazo. Es decir, que el mundo no sea tan cortoplacista, que no vayamos a un rendimiento inmediato, sino que las inversiones sean sostenibles y, por tanto, largoplacistas. Y ahí también, pues poco a poco van apareciendo normas que nos van a marcar las reglas del juego y que, sin lugar a dudas, si no existe una armonía total, pues no terminarán de ser eficaces, ¿no? Dicho todo eso, y antes cuando hablaba del sector empresarial y sentado en las mesas en las que yo he de confesar que aprendo todos los días un montón, pero no porque yo sea un tío muy listo, sino porque comparto mesas con gente que sabe mucho de la materia y que me enseñan permanentemente. Lo que sí observo es que todos nos obsesionamos con este movimiento. Yo el primero, me acabo de comprar un coche chino por internet, que no sé si es la mejor elección, pero bueno, me dicen que los asientos están hechos con redes de pesca del mar abandonada y que además es híbrido eléctrico enchufable y que le incorpora un montón de elementos como el que tenga una etiqueta que me permita circular por el centro de la ciudad, y parece que esa es una tendencia que me obliga a comportarme de esa manera, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas más cosas que todos pensamos que haciéndolas pues cambiamos la realidad y que hacemos que el país, que el mundo sea más sostenible y que todo este objetivo de descarbonización se consiga antes, ¿no? Pero lo cierto es que hay tres frentes en las conclusiones, en los análisis que hacemos, que hasta que esos frentes no se pongan las pilas y no sean realmente los que se ordenan y establecen un frente sostenible y reducen la emisión de gases, pues realmente los demás son prácticamente peanuts en el cómputo global de la carbonización.
Uno es el campo de la movilidad, el campo de la movilidad en sentido amplísimo y que implica no solamente el coche que usamos en las ciudades, sino cómo nos movemos por el planeta, si nos movemos en trenes, aviones o si los barcos que recorren los mares, que son miles de barcos cada día, contaminan o contaminan. Es decir, la movilidad en sentido muy estricto, que incluye también la movilidad de humanos, los turistas, la movilidad laboral, en fin, todo esto hasta que no se le meta y se analiza profundamente, pues realmente será muy difícil hacer una reducción de carbono y eso obliga a un trabajo muy intenso. El segundo frente sería el frente del real estate. Ciertamente, sin un trabajo intenso en el mundo inmobiliario, será muy difícil que realmente consigamos un mundo sostenible en el mundo de la emisión de carbono y en el mundo de los mercados organizados. Y eso, sin lugar a dudas, marcará una pauta en el comportamiento futuro. Sin esos elementos, ciertamente parece muy complejo el que las emisiones se reduzcan sistemáticamente. El tercer elemento, se me olvidaba, es lógicamente el mundo de la energía. El mundo de la energía, pues de momento no parece que estemos queriendo renunciar a un juego de precios versus tipo de energía y en consecuencia eso es lo que consume realmente el carbono junto con los dos factores fundamentales. El que nos llevemos la comida a casa, que no desperdiciemos alimentos, que tengamos unas conductas saludables, que no discriminemos a la mujer en los puestos, en los órganos de administración de los consejos, probablemente son factores que contribuirán, pero no son definitivos, ¿no? Es verdad que todo, insisto, y esto también lo quería comentar, iba a decir como prólogo, pero bueno, ya estamos muy avanzados en el discurso, que son cosas muy vinculadas al Pacto Verde. Un Pacto Verde que en la Unión Europea a mí personalmente me atrajo mucho la atención, pero por razones que no tienen nada que ver con el mundo profesional, sino porque me gusta comer muy bien, que es el proyecto que se llama From the Farm to the Fork, desde la granja al tenedor, que es un proyecto también de la Unión Europea que se encuadra dentro del Plan Verde que Ursula von der Leyen lidera a nivel europeo y que intenta también que ese mundo que os decía, que no es decisivo 100% de todo el cambio de la sostenibilidad, afecta mucho. Y fijaros que empieza por un movimiento que no tenía nada que ver con la cuestión ecológica ni con la cuestión relacionada con el medio ambiente, sino que empieza relacionado con algo muy claro que era la salud. Empieza con un informe de la OMS. Veo por aquí algún comentario, pero sí, se me ha ido el comentario. Luego lo leo. No me estabais diciendo que me callara, ¿no? O que no siguiera. Estoy en tiempo, entiendo. Decía que hace algunos años, recordaréis que la Organización Mundial de la Salud elaboró un informe donde se analizaba si la carne de hamburguesa, especialmente de alguna empresa de venta de comida rápida, era cancerígena. Ese es realmente el origen de las Greta Thunberg, ¿no? Del momento actual, y donde se descubre que algo que era en principio relacionado con la salud también tiene un impacto en la economía por la generación de impuestos y al final tiene una derivada que es la ecología impactando con el medio ambiente y lo que lo complica completamente. Para que os hagáis una idea de lo que digo, desde el punto de vista práctico, a la hora de ver quién es competente en esta materia en el gobierno español, y sería extrapolable a otros países, no solamente de la Unión Europea, más allá de que el propio presidente lleva siempre un pin de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están muy vinculados con la ESG en las reuniones internacionales, tiene hasta hace poco un vicepresidente, que era Pablo Iglesias, que era el responsable de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en definitiva, era el responsable de la agenda estratégica de la transformación de España, que vinculaba fundamentalmente tres ministerios. El Ministerio de Agricultura, en lo que se refiere a la alimentación, el Ministerio de Sanidad, en lo que se refiere al consumo y al Ministerio de Comercio, y al Ministerio de Economía para valorar qué tipo de impuestos se pueden aplicar a los alimentos. Es decir, que como veis, muchos ministerios y de una manera muy holística están vinculados. Bueno, ese movimiento que empieza siendo completamente de salud pasa a un momento verde, claramente verde. Como os digo, creo que se están quedando obsoletos los objetivos de ESG y habría que subir a los objetivos de desarrollo sostenible,
Pero lo cierto es que sobre el papel, el plan verde, muy en paralelo con el plan financiero, con el plan de acción de finanzas sostenibles, que como decía es la herramienta para el cumplimiento del plan verde, está muy centrado en ese pacto verde europeo que tiene siempre, como su nombre indica, unos objetivos muy medioambientales, ¿no? Y tiene dos objetivos fundamentales, como decía, desde el punto de vista temporal. Un primer, ¿cómo puede penetrar esta metodología? Bueno, estas son las preguntas que entiendo que estoy recogiendo para luego hacerme, así que no voy a estar atento a las preguntas. Os decía que hay un objetivo el año 2030. Ese objetivo del año 2030 fundamentalmente es triple, y lo digo por cuantificarlo, y es un objetivo muy ambicioso. Por un lado está la reducción mínima del 55% de emisiones de CO2 respecto a las que teníamos en el año 1990. En segundo está la presencia mínima del 32% de renovables en el consumo de energía final. Sin lugar a dudas, esto tiene un coste también para la civilización, porque las energías renovables de momento pueden estar encareciendo el coste de la misma. Y luego un ahorro mínimo de energía del 35,2% respecto de lo que consumimos habitualmente de energía. Esto supondría pues, cambios de conducta muy importantes, ahí sí probablemente en esos elementos más micro, como el tipo de consumo de automóvil o cuánto consumen los aparatos eléctricos que tenemos en casa, ¿no? Pero ese objetivo triple que indico del año 2030 se mezcla nuevamente con el objetivo de 2050 y volvemos a fiar a muy largo plazo, que es la neutralidad climática absoluta, lo que mismo quiere decir que es las cero emisiones netas de CO2. Por agotar este marco jurídico, que no quería entrar en la profundidad jurídica de la norma, pero sí por lo menos para entender el entendimiento de dónde nos encuadramos y que estamos en esta fase incipiente, dinámica, binomial y vinculante, este plan de acción de finanzas sostenibles, en el ámbito puramente financiero, insisto, habría que ver cómo se extrapola al mundo empresarial o al mundo de los ciudadanos. Se manifiesta fundamentalmente en 10 acciones muy concretas y muy definidas que establece el propio plan, ¿no? Y que se encuadra cada una de ellas dentro de los 3 grandes objetivos que os he marcado antes, que eran, por un lado, si recordáis, por un lado, reorientar el flujo de capitales hacia inversiones totalmente sostenibles, el incorporar la inversión o la sostenibilidad en la gestión de los riesgos y, por último, el fomento de la transparencia a largo plazo. Esto que estoy contando, insisto, es lo que se está planteando desde la perspectiva europea. Me consta, porque tenemos una relación fluida con Iberoamérica, que en muchos países de la región se están aplicando también este tipo de desarrollo normativo y con un alcance bastante similar. Y por otra parte, y Joaquín siempre le digo de broma que estoy achinado, cuando digo esto, que lo digo con todos mis respetos para la República Popular de China, en la evolución también del otro polo del planeta, pues China también está evolucionando de manera muy agresiva y muy estratégica también en sus planes quinquenales en los ámbitos de sostenibilidad, tanto financiera como de desarrollo energético. En España tengo el honor de ser el secretario de la Cámara de Inversiones Chinas en España y me consta porque asisto a múltiples reuniones en donde claramente el mensaje del partido es vamos hacia la sostenibilidad y se ha convertido en uno de los drivers más importantes de la política de Xi Jinping, de manera tal que todo de alguna manera debería confluir en un punto común. Pero no olvidemos que vivimos en un desarrollo muy polarizado. Muchos de los que estáis aquí conectados estáis en un lado del polo, en el polo que esté más cercano probablemente al bloque norteamericano, y por otro lado está el bloque chino. Y entre medias pues hay un gran vacío, ¿no? Hay una laguna y hay muchas cosas. Hay un continente que se llama Europa, que tiene muchos problemas que hacen que a veces pensemos que somos algo decadentes, pero que yo quiero verlo con mucho optimismo y probablemente la bandera de la sostenibilidad sea la gran bandera que puede levantar Europa. Y en ese mapa España realmente sí que se encuentra en el centro y puede ser un punto de unión y de conexión entre el este y el oeste. Y creo que este mensaje, que a nivel España no termina de calar, pues cuando hablo con amigos de vuestra región, algunos de los que estéis aquí conectados, pues la compramos muy fácilmente, sobre todo los que estamos en el día a día involucrados en estas materias. Los políticos parece que van en una dirección contraria, movimientos ideológicos que también existen ahora también muy polarizados
pues parece que defienden ideas completamente diferentes y mientras tanto lo cierto es que vamos perdiendo esa fuerza y ese valor que la unión de Latinoamérica pues, tiene en el contexto internacional. Pero bueno, me estoy metiendo ahora en otros terrenos que no vienen al caso y van más allá y tratan de geopolítica de un futuro, pero que en mi opinión, en mi humilde opinión, están siendo de mucha relevancia y en donde afecta una vez más el tema de la sostenibilidad. Pero hacía este comentario porque lo que os voy a contar ahora, que son las acciones concretas en las que se establece el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, se marca dentro de esos 3 epígrafes que he comentado y serían las siguientes. En primer lugar, y dentro del objetivo de reorientar el flujo del capital privado hacia las inversiones más sostenibles, la primera acción concreta es la que antes bautizaba como la taxonomía. Este ejercicio de identificar qué es y qué no es sostenible. Hay un gran trabajo realizado a nivel europeo, que como os he dicho antes iba del año 2015, que está muy emparentado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en la que van trabajando no solamente la Unión Europea, sino las Naciones Unidas, el G20, los bancos centrales, la propia Comisión Europea, lógicamente. Y desde el año 2018, y dentro de ese plan de acciones de finanzas sostenibles, pues, y encaminados a luchar contra el cambio climático, van fijando cuáles son estas reglas del juego y a cómo incorporar la S, la G, la E y todos los elementos de taxonomía. La segunda tarea concreta se ha definido como la fijación de estándares y etiquetas. Aquí, una vez más, el tema de la armonización es esencial. Mientras no tengamos una armonización, por las agencias de rating, los calificadores, todos los elementos que participan en todo esto, pues deberían tener pues una armonía suficiente como para valorarlo. A nivel europeo se trabajó de manera intensa en ese concepto de etiquetaje y de estándares. El tercer elemento o acción concreta dentro de este perímetro sería el fomento de las inversiones en proyectos sostenibles, incluso las ayudas europeas, los fondos europeos y todo lo que se hace en la vida actualmente, si no es sostenible, no va a ninguna parte. Nosotros, los propios abogados, debatimos, incluso en nuestras propuestas de servicios decimos que somos sostenibles y todos los órganos de administración han creado sus comisiones de sostenibilidad, las cotizadas, por supuesto, y las no cotizadas también, y los centros que se dedican al mundo financiero y el Instituto de Estudios Bursátiles pues tiene su área de sostenibilidad e innovación que tengo el honor de poder dirigir, ¿no? Y en el ámbito este que estábamos comentando de la orientación del flujo y de hablando dentro del mundo financiero español-europeo, 2 factores más o 2 tareas más. Uno es la ESG en lo que se llama el asesoramiento financiero. El asesoramiento financiero es una actividad de servicios de inversión que aborda y abarca un amplio espectro de profesionales que no solo son los bancos y las empresas de servicio de inversión, sino que son profesionales que asesoran al mercado en la captación de fondos del público, en la captación del ahorro y exige que tengan también aplicados criterios de sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades. Y por último, el fomento de índices sostenibles, no solamente índices bursátiles anónimos, sino que incorporen elementos de sostenibilidad. El segundo objetivo decía que era la incorporación de la sostenibilidad en el análisis de los riesgos. Esto supone que los riesgos de las SGs deben de incorporarse en el análisis financiero y las calificaciones, así como en el proceso de investigación, de inversión y de divulgación de toda de todo lo que ha realizado y en lo que ha invertido las entidades financieras. Y todo ello, por supuesto, bajo un principio de riesgos de los SG en un marco prudencial. Todo esto que se refiere a incorporar la sostenibilidad en la gestión de riesgos y vinculado con la orientación del flujo y el fomento del largoplacismo, al que ahora voy completando cuáles son las acciones concretas en las finanzas sostenibles, nos lleva también a un debate que, aunque he dicho antes que en la sostenibilidad 2.0 parece que ya no analizamos tanto si existe una mejor opción entre producto verde y no verde, sino que ya parece que no hay opción, que es si es que los fondos verdes, por ejemplo, los fondos de inversión verdes son más rentables que los no verdes, ¿no? En un programa de televisión reciente que Joaquín me involucró, iba a decir que no se lo agradezco porque me hizo pasar un mal rato, no, se lo agradezco totalmente. Me preguntaban a mí, aunque estaba acompañado de gestores de fondos de inversión, si opinaba que los fondos verdes eran más rentables que los fondos no verdes. Delante del gestor de fondos verdes líder del mercado no iba a decir que no,
pero lo cierto es que dije que no, de una manera no muy rotunda, pero lo cierto es que es muy complicado obtener una rentabilidad y no necesariamente los fondos verdes son los más rentables del mercado. Y además, el tener un fondo verde exige un nivel de actividad y de gestión dentro de la propia compañía que no todos tienen capacidad para gestionar fondos verdes. Esto también va a provocar una reorganización del mercado, así como que aquellos que no tengan derecho a tener la etiqueta verde, pues el que vayan para atrás deshaciendo la etiqueta verde para no caer en un ejercicio de greenwashing, pues puede ser muy contraproducente desde el punto de vista reputacional. El tercer objetivo, como decía, el fomento de la transparencia de largo plazo, y para eso hay dos tareas específicas también dentro de este plan de acción, que es una información corporativa sostenible. Esto es lo que tiene que ver con lo que antes apuntábamos de la información no financiera y cómo se elabora, cómo se redacta y cómo se sostiene en el tiempo y cómo las propias entidades se lo creen. Ha habido fenómenos que han impactado mucho en el sector financiero, especialmente el europeo, a partir de las últimas crisis financieras, especialmente en España con las crisis que hemos vivido. Y una de ellas es la transparencia de productos financieros cuando se venden a los inversores y a clientes finales, ¿no? Esa información que los bancos ya han adquirido a la hora de vender sus productos, a la hora de que las propias compañías, especialmente las cotizadas, las incorporen a su conocimiento, pues en principio no es una tarea especialmente complicada, pero lo importante es que esa marca, esa huella verde también esté inmersa dentro del órgano de administración y que la huella haya hecho una señal real dentro de toda la estructura, ¿no? Y por tanto, es muy importante también que, y esto afecta mucho a los gestores de activos, el que este fomento de la transparencia a largo plazo tenga una última tarea específica marcada dentro del plan de acción, que es el gobierno corporativo sostenible y además largoplacista, ¿no? De esto ya hemos hablado antes y pensamos que es un elemento muy importante. Antes me había quedado en una reflexión que era relativa a lo deprisa que va todo, ¿vale? A cómo desde el año 2015, por no remontarnos mucho más atrás, todo ha evolucionado muy deprisa y cómo en Europa hemos sido capaces de marcar un entorno normativo que se ha hecho pues, a gran velocidad, que está entrando en vigor con mucha velocidad y que en muchas ocasiones ni siquiera la sociedad, y no digo la sociedad de la calle, sino las propias compañías y los que se lo tienen que saber, les dan tiempo a comprenderlo y a asimilarlo. Y ahí probablemente hasta me incluyo porque es casi materialmente imposible leer tanto con eficiencia, ¿no? Pero decía que nosotros aquí en España veníamos de una situación en la que teníamos una ley financiera que era lo único que, una ley de los activos y de inversiones no financieras y que recogían también la información no financiera, pero que tenía unas grandes carencias, ¿no? Unas grandes carencias y que obligaban a repensar esa ley. Que era una ley la que las cosas básicamente se hacían para cumplir con la ley, ¿vale? Ahora ya no basta con el compliance. Ahora también lo que se está exigiendo es el commitment. Antes bastaba pues, hacer las cosas para que no pongan una multa. Ahora la multa, no sé si te la ponen o no, pero la mayor multa es que no te aceptan en la sociedad si no tienes no ese compliance, sino el commitment. Y es un commitment que empieza en la sociedad y acaba en las empresas y pasa por los gobiernos. Es decir, un commitment de todos. En apenas 6 años, que son los que han transcurrido desde que la Unión aprobara esta Agenda 2030, para el año 2020-30, para el impulso y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que es a donde deberíamos de ir cuando hablamos de sostenibilidad y no quedarnos en los conceptos de ESG, pues todo ha experimentado un progreso imparable, ¿no? Ya no aplica el principio que digo de que el que contamina paga, sino que las cosas han evolucionado. Y esa evolución ha permitido el haber sentado las bases para empezar a pensar que la responsabilidad social es importante y que tras la cumbre de París, con un antes y un después de la información no financiera que antes se marcaba del 2018, va mucho más deprisa. Recordemos la carta de BlackRock, ¿no? Donde como activista social pide que se haga una revisión a todo este movimiento. Eso es 2018, aunque ha habido alguna carta del 2019. Ursula von der Leyen, como he dicho, impulsa el Pacto Verde de una manera muy importante también en esos años. Ya en el año 2020, a principios del 2020, cuando no terminábamos de creernos lo que nos decían los chinos, que había una pandemia en Wuhan, se celebra la cumbre de Davos y en el año 2020, bueno, pues solo
se habla del medio ambiente. En esa cumbre de Davos no se habla solo del COVID, no se hablaba de hecho del COVID, se habla del medio ambiente. Ahí aparece la niña Greta apocalíptica que se ha cruzado el Atlántico en un catamarán para ir a esa cumbre de Davos y recordarnos que esto va fatal. Clinton termina de aprobar su apoyo a los principios de la descarbonización después de un mucho sí, un mucho no. Clinton, que no. Trump, que todavía está en ese momento en pleno desarrollo de su política, que no parece que vaya muy en la línea, y de repente todo se para en la sociedad, menos esas dos tendencias, esas dos megatendencias que antes apuntaba, que por un lado serían la sostenibilidad y por otro lado la digitalización. Y además son, como decía antes, dos tendencias que se siguen autoacelerando permanentemente y que desde la pandemia especialmente y después con mucha más razón están afectando a la economía general y lógicamente al sistema financiero en particular y especialmente en España. Estoy hablando mucho de la sostenibilidad, pero como estaréis viendo, y también pasa en México y en muchos países del planeta, la digitalización se vincula muy directamente con la sostenibilidad y parece que además todo lo sostenible que es verde tendría que ser también digital, porque lo digital parece que consume menos, pero en cualquier caso sí que se está enrollando y entrelazando totalmente. Una sostenibilidad que pensada en términos financieros, quiero decir, iba referida a unas finanzas que deben perdurar en el tiempo, pues sin agotar los recursos o causar un grave daño al medio ambiente, que es lo que en este momento todos reflexionamos, ¿no? Todos pensamos en ese cambio climático, en donde también hay no solamente antisistema o negacionistas, sino también reflexiones de si está coincidiendo en el tiempo o si esto no es realmente un cambio climático, sino si son momentos históricos de la temperatura. Yo no soy climatólogo, parece que los que entienden más de la materia dicen que sí, y en España, desde luego, llevamos un año que, más allá de la pandemia y los problemas políticos, pues hemos tenido, como sabréis, una Filomena que cambia la realidad de lo que es una nevada en algunos territorios. Decían que hace 50 años no nevaba así, pero hace 50 años hubo esas nevadas y no hablábamos de cambio climático probablemente, o el volcán que ha entrado en erupción recientemente, que yo creo que tiene un ciclo que no sé, no sabría decir si están en una relación directa con un cambio climático vinculado o no. Pero más allá de la climatología, lo que sí es cierto, y esto también pasa en el año 2020, justo antes de que nos confinen, en esas primeras semanas de los 2 primeros meses, la propia Comisión Europea elabora un dictamen del Comité Económico y Social sobre la economía sostenible que necesitamos. Ellos también en ese momento y desarrollando todo el proceso de transformación en sostenibilidad a partir del plan europeo, elaboran ese informe. Ese informe se publica a finales de enero del 2020. A finales del enero del 2020 en España seguimos pensando que los chinos tienen un problema, a pesar de que ya había avanzado el coronavirus a Italia y creo que ya en Palma de Mallorca o en Canarias había un caso muy concreto, pero seguimos pensando que eso no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Como sabréis, realmente hasta el 8 de marzo, que se celebra el Día de la Mujer con una manifestación muy polémica, pues no empieza a preocuparse la sociedad española hasta que el día 10, unos días después, o el 14, nos confinan definitivamente, ¿no? Bueno, pero volviendo unas semanas de atrás, en enero del 2020, este dictamen marca los fundamentos de la economía del bienestar y pensando en términos de sostenibilidad, centrándolo en 4 frentes muy específicos, que a mí me llaman poderosamente la atención porque no había cogido todavía la fuerza que ha cogido en este momento el Plan Verde, ¿no? Y el Plan Europeo de Finanzas Sostenibles. Uno es la importancia de redefinir el papel de la empresa en la sociedad, como consecuencia también de la sostenibilidad y los cambios que se están produciendo. El segundo es que hay que reformar el modelo de trabajo. A partir de entonces, bueno, pues ha habido en España algunas sentencias muy curiosas, como el de los riders y cómo afectan a las empresas y a las plataformas digitales, y está cambiando la realidad más allá de la fijación de nuevos salarios mínimos interprofesionales. El tercer frente y la tercera recomendación del Comité Económico y Social Europeo es que hay que reestructurar las inversiones y por último, se debe transformar el sistema monetario. Esto tiene mucho que ver con otro concepto muy relacionado con la economía y con el mundo financiero, que es el avance de las monedas alternativas, los criptos, los blockchains y todo ese universo, ¿no? En definitiva, el COVID lo paró todo, pero lo más importante, también definió que no todo es sostenibilidad
y por tanto medio ambiente y esa sostenibilidad más entendida desde el punto medioambiental, sino que ha entrado en juego pues todo este otro mundo que incluye también la salud. Lo cierto es que en España, aunque ya cada vez llevamos menos mascarillas, especialmente en Madrid nos han liberalizado y yo tengo la suerte de poder viajar por primera vez desde hace mucho tiempo a América, me iré a Ecuador la semana que viene. Lo cierto es que estas primeras semanas del siglo XXI es un momentum muy peculiar, ¿no? Y sobre todo por lo que he dicho, porque creo que la sostenibilidad, la definitiva, está por llegar y eso es una gran ventaja, ¿no? El mundo está por reinventarse en muchas facetas y en la gran palanca de la sostenibilidad será fundamentalmente el cómo la entendamos y cómo el sector financiero también se acople en este mundo y cómo la impulse. El sector financiero, yo que me dedico al derecho bancario, ha habido una época en la que era un privilegiado por dedicarme a esta práctica profesional. Otra época, especialmente en la reestructuración del sistema financiero español, me obligó a llevar gafas de sol por la calle porque estaba muy mal visto y actualmente los bancos sufren una agresividad, a veces también de la sociedad, en la que no entienden que deban ganar dinero, pero ciertamente son parte muy importante de la economía e impulsores de toda esta transformación, porque sin dinero probablemente, por mucho que hablemos de valores éticos, de conceptos, de inclusividad y demás, pues sin dinero, lo queramos o no lo queramos, y mientras la sociedad sea así, pues será difícil pensar en transformación. Y este es el elemento que me hace pensar que vivimos un momentum pues, muy importante en donde debemos reflexionar dónde queremos estar dentro de unos años, más allá de visiones magistrales de iluminados, ¿no? Habrá que bajar al suelo, reflexionar entre todos y seguir avanzando adecuadamente. Me habéis pedido que cumpla 50 minutos, en este momento cumplo el minuto 51. Voy a acabar aquí, si os parece bien, para cumplir con el mandato y abrir la puerta a cuestiones, que creo que ha habido alguna, porque mientras iba hablando la pantalla del Teams iba lanzando algún mensaje que no me daba tiempo a leerlo porque es una ventanita muy pequeña. Así que muchas gracias y quedo a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Si quieres te las leo, Jesús. Muy bien. Pues mira, si es que hay alguna que no me la sepa, que pienses que no me la sepa, no me la lee. No, yo solo las fáciles, efectivamente. Dice, con todas las cifras que da Jesús, veo que la Unión Europea debe de hacer un esfuerzo financiero muy importante. Pienso que China, Estados Unidos e India quizás no estén haciendo ese esfuerzo, sobre todo en emisiones de CO2 y demás. Dado que Europa es como un 10% de la producción mundial, parece que la postura europea es exagerada y podría dejarnos en fuera de juego en competitividad. ¿Podría ir demasiado rápido en esto? Bueno, me parece que es una pregunta y una reflexión inteligentísima, ¿no? Y bueno, la he medio apuntado de alguna manera durante mi speech. Yo deciros, se me ha olvidado decir algo muy importante al principio de la sesión, que soy un humilde abogado y que lo que estoy observando ahora es pura observación. Y la fortuna de compartir el espacio, como sabe Joaquín, pues con un claustro de primer nivel y que yo soy el alumno número 1, además de ser el director, lo cual a veces me avergüenza. Pero, y algunos profesores aquí muy relevantes como Pedro Garrido lo tenemos aquí también conectado. Y a lo mejor Pedro tiene mucho más que decir que yo desde el punto de vista económico, ¿no? Yo creo que el movimiento se está armonizando. Si hay alguien más atrasado, probablemente me atrevería a decir que es el mercado USA. El mercado chino, desde luego, si indagáis un poco, está trabajando mucho en la materia porque son conscientes de la importancia de poder competir en el mercado, no solamente con mejor tecnología o mejor producto, sino también que lo que se produce sea sostenible, y eso va a provocar el que los chinos también van a competir con nosotros en esta materia. Pero dicho eso, esa parte de lo que supone la economía europea en el mundo hace que si somos originales, tenemos iniciativa y aprovechamos los recursos adecuadamente a nivel europeo, más allá de dogmas y doctrinas y filosofías, pues una transposición adecuada en una nueva reordenación del sistema económico, y ahí sí que pienso mucho en España y en los valores que tenemos y cómo los podemos poner en juego conectando Oriente con Occidente, pues creo que es la baza que nos queda, ¿no? Y creo que es el momentum al que me refería anteriormente. En definitiva, creo que estamos igualados, creo que no debe dormirse España en el mercado internacional, y digo Europa y España especialmente, porque
porque no podemos dormirnos. Y dicho eso, es verdad que la competitividad, una vez que las otras áreas geográficas alcancen una velocidad de crucero importante, o estamos preparados o nos vencerán como en otros ámbitos de la economía. Pero es verdad que en este momento el acelerar también demasiado puede suponer un coste que luego cause prejuicios. Y me vuelvo a remitir a este otro tópico que vivimos en la actualidad. Creo que hoy está tocando el futuro de la electricidad en 2,88 euros el kilovatio, que es ya algo surrealista en el crecimiento. Y eso se debe a que estamos aplicando una normativa muy sostenible que lógicamente tiene un coste económico, ¿no? ¿Eso nos hará perder competitividad? Pues no lo sé. Eso habrá que verlo con el tiempo y sobre todo tendría que opinar más un economista. Muchas gracias, Jesús. Otra pregunta nos habla de que esto institucionalmente, desde el punto de vista de la gran empresa, pero esto tiene una aplicación de verdad o nos va a llegar a las pymes, a los autónomos. Esto tiene un escalado que nos va a afectar a todos. La respuesta rotundamente sí. Esa es mi opinión personal. La realidad es que todavía en el mundo pyme, y es lógico, pues no se ha asumido completamente, pero como antes apuntaba y lo he visto en algunas ocasiones con la propia EB o en reuniones del sector empresarial pyme, no olvidemos que las pymes forman parte de la patronal de las finanzas sostenibles en España, o sea, son las patronales más la patronal de pymes. Las pymes tienen que pensar en clave de sostenibilidad, no solamente para acceder a los fondos, sino también para la competitividad, ¿no? Igual que está pasando en ese mercado internacional entre China y Estados Unidos. Joaquín. Otra pregunta, no sé si las puedes estar leyendo, pero te leo. Hay otra pregunta que habla de la relación entre el Energy Crunch y los planes de sostenibilidad del gobierno. No sé si el término, la verdad es que yo no lo conozco. No sé, Jesús. Bueno, supongo que nos estamos refiriendo al mundo español, entiendo, porque no me siento capaz en hablar del gobierno mexicano en este momento, por muchas razones, pero entonces la más importante porque no lo controlo de manera importante, ¿no? Jesús, perdón, te doy un poco de contexto. Se refiere a justo lo que tocaba uno de nuestros ponentes ayer en el tema de inflación global, a este aumento en el coste de la energía a nivel mundial. Entonces, yo creo que nuestro participante está preguntando sobre esta relación o esta dicotomía entre que la energía se está encareciendo un poco a nivel global, hay una especie de escasez, y los planes del gobierno por hacerse más eficiente y menos, digamos, pues pro fósiles y pro todo, ¿no? Para satisfacer esa demanda. Sí, es un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que efectivamente el cambio climático pues conlleva un número de retos muy relevantes, y lo estoy insistiendo todo el rato en esa idea porque lo oigo permanentemente los especialistas, ¿no? Tanto para la sociedad, en el coste que supone de cambios de hábitos, conductas, vida y tal, como para la economía y en particular, como también estoy insistiendo mucho, puesto que es mi especialidad, para el sistema financiero. Yo creo que de cara a poder dar una respuesta es necesario comprender mejor las características de los riesgos asociados al cambio climático, ¿no? Así como a las transformaciones necesarias que nos permitan alcanzar esa economía neutra en carbono. No podemos quererlo todo a la vez. Si queremos una economía neutra en carbono, tenemos que ser conscientes de los riesgos asociados. Antes comentaba de la crisis del año 2008 de Lehman Brothers y hace poco escribí un artículo que a Joaquín se lo dediqué, incluso con banda sonora, que era la música de Earth, Wind and Fire, la canción de September, esta histórica, porque el título es 15 de septiembre, ¿no? Que es cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers. En ese momento, los riesgos que se valoran y los que atacan los supervisores son riesgos que tienen mucho más que ver con las inversiones arriesgadas, con que no podemos dejar caer los grandes, con la capitalización, con la liquidez de los bancos. Bueno, lo cierto es que ahora mismo la transición y todo lo que está sucediendo nos hace pensar en riesgos que entonces no existían. Y ahora lo que tenemos que ver es, yo lo veo de la perspectiva jurídica, si esos nuevos riesgos de transformación
deben ser resueltos como se resolvió la crisis financiera del 2008, que fue con un tsunami legislativo, o tenemos que pensar en otras cosas. Eso de la perspectiva legislativa. De la perspectiva política y económica, pues la respuesta sería la misma. Si realmente tenemos que responder tan agresivamente o hay que llevar un ritmo diferente. Dicen los más puristas que si queremos alcanzar el objetivo de descarbonización en la fecha que nos proponemos y aceptando que estamos ante un cambio climático, ya llegamos tarde, que no se puede perder tiempo y por tanto el coste va implícito en toda esta transición. No sé si he respondido a la pregunta adecuadamente, pero es la única que se me ocurre responder. No sé si tal vez, Joaquín, ¿estás ahí Hay todavía? una pregunta que habla de la digitalización. Bueno, también he hecho referencia, ¿no? Sigo aquí. También he hecho referencia. Yo creo que las finanzas sostenibles deben incorporarse no solamente en la E, sino en la S y en la G, y todo eso conjuntamente tiene un impacto en la digitalización. Creo que tengo un poco de... Te pierdo, Joaquín. Sí, parece que se le está cayendo un poco el audio, Jesús, Sí. pero la pregunta puntual era relativa a que si ves que afecta o beneficia la digitalización en la economía sostenible. Bueno, la economía sostenible, como digo, yo creo que tiene una relación muy íntima con la digitalización. También es otro concepto que tenemos que terminar de asentar. Yo desde el punto de vista jurídico pues identifico no menos de 10 conceptos que afectan a la nueva sociedad como consecuencia de la digitalización, empezando incluso por la identificación de las personas, la personalidad jurídica, ¿no? La robótica, la inteligencia artificial, la utilización de los derechos de los datos, la agricultura, es que afecta absolutamente a todo, ¿no? Y vivimos inmersos en esta evolución que es tan dinámica y tan rápida como la de la propia sostenibilidad y que también se vincula mucho con estos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos fijado, con estos objetivos del 2030. Lo cierto es que yo creo que sí es muy relacionado. En una conferencia de hace algún tiempo que se presentaba un banco español que presentaba todo el esquema de voice banking, que ahora recientemente también ha presentado grandes bancos como BBVA, pero este ciertamente se presentaba como muy pionero. Me encontré con un conferenciante que recientemente ha vendido su compañía a Sonos, la marca de altavoces, que tenía un software que servía para identificar la voz, ¿no? Y también estuvo el representante de Google para la identificación de voz de su aplicación del Google Home. Y en el caso del conferenciante de Sonos, que confieso que cuando yo le vi pensé que era un mendigo que se había colado en la conferencia, luego el gran chasco que me llevé cuando lo vi que era la estrella de la conferencia, hizo una presentación muy brillante y contaba que todo este movimiento de la digitalización, que para qué sirve, ¿no? A mí me gusta mucho el cine y él ponía 2 slides al final diciendo que si todo esto servía para llegar a una slide que era la de la izquierda, que era una imagen de la película Blade Runner, ¿no? De un cambio climático, todo el rato lloviendo, coches volando, todo sucio, oscuro, gente desocupada o mucha gente, una población brutalmente creciente, o era para llegar a un mundo que era como la playa del Nido en Filipinas, ¿no? Que era el paraíso. Y él concluía que, lógicamente, toda esta digitalización, que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, era para llegar al paraíso. A mí la verdad es que ahí me quedó muy corta la reflexión, ¿no? Porque yo pensaba rápidamente en una playa donde estábamos todos los humanos sin hacer nada. La veo pequeña la playa para la población mundial, ¿no? Pero ese es el camino que llevamos y va a suponer un gran impacto en muchos aspectos, y la digitalización afecta de alguna manera a esos conceptos que también yo creo que la Comisión Europea y esa comisión que marcó en el año 2020, la Comisión de Análisis de la Economía, que marcaba esos frentes que debían de tratarse y reformarse, pues tiene que ver también con la digitalización, la redefinición del papel de la empresa, el reforzamiento del trabajo, el teletrabajo que está vinculado con la digitalización, la búsqueda de alternativas profesionales, la reestructuración de las inversiones y la transformación del sistema monetario, que está íntimamente vinculado al sistema financiero y a este movimiento de la digitalización, ¿no? Luego, la respuesta rotundamente es sí, está muy vinculado, en mi opinión. Luego hay algo. Muchas gracias, Jesús. ¿Hay alguna otra pregunta relativa a, pues yo creo que al tema de combustibles, descarbonización, importar carbón o consumir energías procedentes de carbones extranjeros y cosas de este estilo? Que bueno, los que somos ingenieros de minas con especialidad en energía y combustibles, que es mi caso, yo creo que llevamos oyéndolos ya
pues cerca de 30 años, ¿no? Pero efectivamente, nos preguntaba si este intento, yo creo que lo has mencionado muy bien tú con el incremento de precios, ¿no? El incremento de precios que estamos sufriendo ahora, pues al final tú has utilizado la expresión de que lo verde pues está costando un poco más, ¿no? No sé si eso, lo que nos pregunta es si piensas que eso puede echar algo de freno en el proceso natural. Bueno, yo te iba a decir que te paso la palabra para que contestes tú la pregunta, dada tu especialidad, que vas a responder mucho mejor que yo, pero yo simplemente apuntarte que yo creo que esto no me gusta mucho este otro concepto, ¿no? Que hablamos todos de palabras de conceptos muy únicos ahora, y en España utilizamos mucho lo de esto ha venido para quedarse. No me gusta ya la expresión, ¿no? Pero lo cierto es que estos conceptos, que insisto, para mí se han quedado obsoletos y debemos de pensar más en los objetivos de desarrollo sostenible, no tiene mucho cambio, ¿no? Y es una tendencia irrefrenable que significa que todo va a cambiar mucho, pero que al mismo tiempo no sabemos cómo. O sea, no tenemos una claridad de dónde vamos, ¿no? Tenemos un gran escenario de incertidumbre, como estoy apuntando o intentando trasladar durante esta conferencia, que es una visión personal, lógicamente, pero que de alguna manera viene corroborada por la intervención de todos los profesionales que giran en torno al área de sostenibilidad e innovación, ¿no? El segundo lugar es que que existe un crecimiento real de la concienciación en las emisiones de CO2 y que la ciudadanía piensa que tenemos un problema. Es decir, que la sociedad está pensando que hay un problema, además de la propia pandemia, y que está demandando producto, ¿no? Y ese producto que demanda pues tampoco tiene una definición muy clara, pero parece que tiende a que el nuevo producto no contamina y entonces utilizar pues esas energías alternativas. Y un poco lo que también se preguntaba antes, esto lo quiere toda la humanidad. O sea, cuando digo la ciudadanía, también lo quieren cambiar en China, lo quieren cambiar en Estados Unidos, lo quieren cambiar en Europa, y en definitiva va a impactar a todos y a todos, ¿no? Y luego ese cambio en las empresas que se está produciendo, y eso también afectaría a las empresas productoras de energía o a estas que se dedican a estos materiales, pues la preocupación de la ciudadanía va a llegar a las empresas que no van a poder dar la espalda a esta realidad. Y no poder dar la espalda a esta realidad, pues exige transparencia a las empresas y veracidad. Bueno, no sé si esta desenganchada que ha habido con lo de Facebook y de WhatsApp y tal el lunes pasado ha generado un debate ahora muy interesante sobre si estaba ocultando Mark Zuckerberg un informe de cómo afecta a las adolescentes femeninas, el informe, y que lo ha escondido bajo la mesa porque Instagram sí que genera algunos estreses y desequilibrios psicológicos. Bueno, pues va a haber un momento en que no van a poder ocultar esta información y van a tener que ser lo más veraces posibles, ¿no? Y por tanto, la gobernanza realmente para sus stakeholders y otros elementos como la fiscalidad, que también incrementan el valor de las cosas, va a llegar a todas las compañías, y no solo a las tecnológicas, que son las que parece que ahora están solamente en el punto de mira, ¿no? En ese aspecto de dar la espalda a las cosas o de la fiscalidad injusta, ¿no? Y es una tendencia muy global, sino que van a participar todos, ¿no? Y que va a generar fracturas y pues una vez más la respuesta es sí. Mira que me enrollo, para decir que sí, podría haber dicho sí y desenrollo después. Ha estado muy bien explicado, Pues oye, Jesús, muchísimas gracias. La verdad es que por tu disponibilidad, yo he aprendido un montón, como siempre que te escucho, darte las gracias por tu tiempo. Ha estado súper interesante, la verdad es que un montón de preguntas. Te agradecemos muchísimo la participación y nada, deciros a todos los presentes que esta ponencia quedará grabada y os haremos llegar el link correspondiente. Gracias, Jesús. Pasamos al siguiente ponente. Muchas gracias. Jorge. Gracias, Jesús, por tu tiempo. Gracias, Joaquín. Pues a todos de nuevo, gracias por continuar en la ponencia. Gracias a Jesús Mardomingo por sus ideas que bastante esclarecedoras y bastante nos abren la mente a dónde vamos y a qué va el futuro.